Hola amigos, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del tema del duelo. Y bueno, pues vamos a partir de la premisa de que vivimos en una sociedad que se posiciona de espaldas a la muerte, en la que la muerte es un tabú, un tema incómodo, difícil, una realidad que se oculta y que se niega. El duelo es un proceso de adaptación, es un camino que debemos recorrer siempre que perdemos a alguien o algo importante en nuestras vidas. Y en este camino tenemos que aprender a vivir sin esa persona o sin aquello que hayamos perdido. Específicamente me gustaría hablar sobre el duelo en la infancia y en la adolescencia. Y alrededor de este giran diversos mitos. Posiblemente la concepción de la muerte que tenemos en nuestra sociedad tiene mucho que ver con las ideas o mitos acerca del duelo en los niños y niñas. Y es lo que nos lleva a alejarles del entorno de la muerte para protegerlos, pensando que así les evitamos el sufrimiento que nosotros hemos experimentado. Estos son algunos de los mitos más comunes respecto al duelo en la infancia y la adolescencia, y lo que nos demuestra la investigación y la práctica clínica en el campo de la psicología. Se dice que las y los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Sin embargo, está demostrado que se dan perfecta cuenta de la muerte cuando muere alguien que es significativo para ellas y ellos, y de los cambios que se suceden a su alrededor en las personas queridas. También se dice que las y los niños no elaboran el duelo. Es evidente que lo elaboran, pero su modo de manifestarlo es diferente al de las personas adultas y lo expresan de distintas formas dependiendo de su edad. Otro mito dice que debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. No hay nada que les impida el dolor y el sufrimiento de una pérdida significativa. Cuando se les excluye de esta experiencia pensando que así van a ser más felices, estamos evitando que desarrollen las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que inevitablemente van a tener que afrontar en su vida. Y además les estamos enseñando que mostrar los sentimientos no es bueno, que deben fingir u ocultar sus emociones. La mejor forma de protegerlos es comunicárselos con un lenguaje adecuado a su edad, incluirlos en las actividades familiares y darles el espacio para que se expresen y compartan emociones, rituales, etc., siempre acompañados por una persona adulta. Se dice que en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. El que acudan al tanatorio o a los funerales ayuda a los más jóvenes a hacer real la muerte del ser querido. Cuando son excluidos de los rituales se sienten olvidados. Pueden sentir que no son parte de la familia y que su dolor es menos importante. Hay una gran coincidencia entre los expertos de la salud mental en que a partir de los 6 años conviene ofrecerles participar en la visita al tanatorio o a los funerales. Si es así, estarán siempre acompañados por alguna persona cercana, anticipándoles lo que van a ver, lo que va a suceder y estar siempre dispuestos a responder sus preguntas. Por debajo de los 3 años es posible que no entiendan nada de los rituales y se puedan asustar. No hay tanta coincidencia sobre el modo de actuar entre los 3 y 6 años, pero como orientación general se aconseja ofrecerles la posibilidad de participar en un grupo reducido en la visita al tanatorio o a los funerales con personas conocidas. La comprensión de la muerte y expresión del duelo depende en gran medida de la edad y el desarrollo evolutivo de cada uno de los niños y niñas. Hay 5 elementos fundamentales que intervienen en la comprensión de la muerte y que van a ir cambiando con la edad. Estas son: la muerte es universal, es decir, la muerte afecta a todos los seres vivos. La muerte es irreversible.
Tras la muerte no se vuelve a vivir. La muerte no funciona. Tras la muerte el cuerpo deja de funcionar. La muerte es incontrolable. La muerte no depende de nuestros pensamientos. Y por último, la muerte es el final de la vida. Tras la muerte no sabemos qué pasa. Existe un gran misterio sobre la continuidad o no de otra forma de vida. Siguiendo en la línea del desarrollo evolutivo, podemos saber que hasta los 6 años de vida, los niños no entienden la idea de universalidad de la muerte. Creen que ellas y ellos y sus seres queridos vivirán para siempre. Carecen del concepto de irreversibilidad. No existe el concepto de para siempre. En la infancia se cree que la muerte puede ser interrumpida igual que el sueño. Creen que el cuerpo de la persona fallecida de alguna manera sigue funcionando, que puede sentir frío o calor, que puede oír, hablar. También predomina el pensamiento mágico. El niño o la niña puede creer que una discusión o una conducta por la que se le recriminó ha podido ser la causante de la muerte del ser querido. Del mismo modo, puede pensar que deseándolo puede hacer que su familiar regrese de la muerte. El pensamiento mágico es determinante de los sentimientos de culpa que pueden generarse. Bien porque el niño o la niña piensen que no ha hecho lo suficiente para que su ser querido vuelva a la vida, o bien por haber causado tanto daño al difunto con su conducta en vida que haya podido causarle la muerte. A esta edad no consideren imaginar que antes de nacer no estaban, no existían y que luego cuando mueran no estarán. La muerte se relaciona con la vejez y con la enfermedad. A esta edad también se activan y actualizan antiguos temores. Tienen miedo de acostarse, de la oscuridad o de quedarse en soledad. Sienten la angustia de la separación. Les cuesta mucho separarse de sus seres queridos y temen que se produzcan otras muertes. A esta edad, la población infantil tiene una enorme curiosidad y hace muchas preguntas. Y la idea de omnipotencia de las personas adultas queda quebrada. A partir de los 6 años, los niños comienzan a cuestionarse si la muerte de otros o la suya propia es posible. Aunque no se da hasta más adelante, según algunos autores hasta los 11 o 12 años, cuando se produce una verdadera aceptación de la propia muerte y la de los otros. Y como consecuencia de esto aparecen los temores a perder su propia vida y la de sus seres queridos. A partir de los 7 años ya comienzan a tener claro el concepto de que tras la muerte el cuerpo ya no funciona y que la muerte es irreversible. Desaparece el pensamiento mágico. La comprensión de que sus pensamientos no son los causantes de la muerte o el regreso de alguien fallecido no se produce hasta la edad de 6 o 7 años aproximadamente. Sigue manteniéndose a esta edad una enorme curiosidad o una necesidad de razonarlo todo, de buscar explicaciones a todo lo que sucede. El grupo de amistades es fundamental a esta edad y tienen miedo de que el hecho de la muerte de un familiar cercano haga que sus amistades les vean como diferentes. Durante la adolescencia, la comprensión de la muerte y la evolución y elaboración del duelo es similar al de una persona adulta, y también lo son sus reacciones, si bien las emociones las viven más intensamente. Los adolescentes tienen un gran interés por lo que sucede tras la muerte, si hay una vida tras ella o no. La adolescencia es una etapa de cambio y transición hacia la independencia del mundo adulto, por lo que la relación con sus padres y madres hay más conflicto. Esto puede ser el origen de sentimientos de culpabilidad si ocurre la muerte de uno de los progenitores o personas cercanas. Los adolescentes son conscientes de su propia muerte y pueden fantasear con ella, e incluso puede aparecer la idea del suicidio como una salida a su sufrimiento o a los problemas ocasionados por las pérdidas. En esta etapa es frecuente que no quieran compartir con las personas adultas las emociones derivadas de la pérdida
por considerar que no necesitan de los demás o por no querer mostrar inseguridad ante ellos. Los adolescentes no quieren ser diferentes de sus iguales. Temen que tras la pérdida de un ser querido expresan su emoción se interprete como un signo de debilidad o no vayan a ser comprendidos por sus compañeros. Este tipo de situaciones pueden suponer que él o la adolescente renuncie a vivir su propio duelo. Después del fallecimiento, tenderá a ensalzar las cualidades del ser querido fallecido, olvidándose de otros aspectos no tan agradables o más conflictivos que poco antes de la muerte constituían la base de una crítica intensa. Se pueden sentir presionados para comportarse como personas adultas. Hay una serie de manifestaciones o conductas que se pueden considerar normales tras haber sufrido una pérdida. Ansiedad e insomnio persistentes por miedo a que se produzcan otras pérdidas, dificultad para separarse del entorno familiar por miedo a que sucedan otras muertes, rumiar fantasías de unión con el ser querido fallecido e incluso pueden aparecer ideas de suicidio y durante algún tiempo pueden haber sentimientos de culpa, ya sea propia o culpar a alguien de lo ocurrido. Y también están las quejas somáticas como dolor de cabeza, de estómago, vómito, dolores musculares, poco apetito, etc. Es incuestionable destacar el papel tan importante que tiene el centro educativo o la escuela en la evolución de sus duelos, ya que después de la familia es el ambiente donde se expresan los comportamientos más característicos tras una pérdida importante. Por esta razón es primordial tener en cuenta la forma en que se expresan el malestar ocasionado por el duelo en el aula. Por ejemplo, las dificultades de atención, concentración, memoria, la disminución del rendimiento académico, la conducta ansiosa, como aislarse, preguntar constantemente, inquietudes, etc. Arranques de llanto repentinos, conductas hiperactivas o irritabilidad y las dificultades de relación con sus compañeros, ya sea por aislamiento, agresividad o otro comportamiento difícil. Por lo tanto, es importante que los profesores tengan la ayuda y el asesoramiento necesario, incluyendo aquí el ofrecido por el equipo de orientación escolar, si es que se precisa. Algunas indicaciones breves sobre cómo debe actuar el profesorado para ayudarles son: mantener la normalidad en el aula, pero con flexibilidad. Mantener la comunicación continua con los padres y madres o tutores. Ofrecer al menor un apoyo adicional en el ámbito escolar si lo requiere. Permitir llamadas telefónicas o salidas del aula. Respetar y tener en cuenta las fechas especiales y preparar al resto del alumnado para el regreso de un compañero en duelo. A continuación les voy a presentar una breve guía sobre cómo elaborar o cómo ayudar a elaborar el duelo en la infancia y en la adolescencia. El primer punto es cómo comunicar la pérdida. Cuando nos planteamos comunicar a un niño o niña la pérdida de un ser querido, es importante determinar quién, cuándo, dónde y cómo lo van a hacer. Qué comunicar y también evitar expresiones que no ayudan. ¿Quién? Preferiblemente el padre y la madre o el familiar más cercano. También podemos apoyarnos de una persona emocionalmente próxima o significativa para el niño o la niña. ¿Cuándo? Inmediatamente o lo antes posible. ¿Dónde? En un lugar tranquilo, silencioso y seguro, lo más conocido posible para la niña o el niño. ¿Cómo? Utilizando un contacto físico apropiado, evitando eufemismos, metáforas como se fue a un mejor sitio, se fue a otro mundo, de forma clara, sin demasiados detalles ni explicaciones abstractas, utilizando un tono de voz cálido, compartiendo sus emociones, interesándose por sus pensamientos
y sentimientos sobre lo sucedido y preguntando por sus dudas y recordando a la persona fallecida. ¿Qué comunicar? Cuando se comunica la noticia hay que intentar transmitir la universalidad de la muerte, que es lo que la ha producido, y asegurarse de que no se sienta culpable por la pérdida. También es importante aclarar que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. El hecho de comunicárselo adecuadamente ayuda a que vayan elaborando el duelo y puedan participar de la socialización que se hacen mediante los rituales. Lo que se transmite ha de ser coherente con las creencias de la familia. No es buen momento para hablar de Dios o de otros aspectos si no forman parte de la cultura familiar. Es importante evitar algunas expresiones de lenguaje que no ayudan. Por ejemplo, el término "se ha quedado dormido" en lugar de "se ha muerto" puede hacer que el niño o la niña tema marcharse a dormir y después sentir que si se duerme no despertará más. Del mismo modo, nos ha dejado o se ha ido. Puede incluir también equívocos. Cuando el padre o la madre se marchan a trabajar o de compras, ¿no regresarán más? Esto puede determinar que teman cualquier tipo de separación, aunque sea temporal. Es importante mantener algunas prácticas o actitudes desde los ámbitos familiares y escolar que le ayuden al niño a darse cuenta de la pérdida y a echar de menos al ser querido. Debemos mantener la cotidianidad, apoyarle emocionalmente, ayudarle a identificar y expresar las emociones para así lograr una reacomodación emocional ante la pérdida de la persona que ha fallecido. En la infancia cuesta expresar las emociones con palabras. Lo hacen especialmente mediante el juego y otras actividades que también facilitan su expresión del duelo. A continuación les presento algunas actividades que pueden ser de utilidad para apoyar al niño y a la niña en el proceso del duelo. La primera de ellas es mirar fotos del álbum familiar, ya que este ofrece la posibilidad de reconstruir situaciones, vivencias compartidas y la historia de la persona fallecida, de la familia e incluso de la sociedad. Hacer una caja de recuerdos, que se trata de encontrar un lugar físico donde encontrar los recuerdos que él tenga y que él más valore e identifique con el ser querido o con vivencias compartidas. Dibujar con pintura de dedos u otros materiales sus sentimientos. El dibujo es un gran medio de expresión emocional en la infancia y en la adolescencia. No existen buenos o malos dibujos, no se trata de valorarlos. Se trata más bien de que nos ayuden a comunicarnos con él o ella y que se sienta entendido. Visitar el cementerio o un lugar donde estén las cenizas, debido a que tienen sus propios modos de plantearse, sus propios modos de asistir al cementerio. Hay que platicarles qué se van a encontrar. Leer cuentos que aborden este tema. Se trata de leerlos junto con la niña o el niño y hablar de cómo se siente una vez acabado el cuento. El afrontamiento del duelo se debe plantear siempre a largo plazo porque requiere un tiempo que es indeterminado. Y es que cada persona, cada niño o niña necesita un tiempo, su tiempo para aprender a vivir sin lo que ha perdido. Lo habitual será que la experiencia del duelo se resuelva sin problemas. No obstante, si observamos conductas que nos parezcan inadecuadas, debemos consultar con un experto en la materia. Y bueno, pues yo espero que toda esta información que les acabo de presentar sea de gran utilidad para todos ustedes, sobre todo en esta época en la que nos estamos enfrentando a situaciones de pérdidas, sobre todo a consecuencia del COVID. Muchas gracias y cualquier duda saben que estoy a sus órdenes por medio de mis medios de contacto: Facebook, psicóloga Carla Bastida, y YouTube, Psicología para Todos. Muchas gracias.